ahora sí, por fin les hago entrega del siguiente video, ¿verdad? En donde explicamos un sistema de riego. Pero este sistema de riego, en el ejemplo anterior hicimos en un terreno planito, así como se ve en el diagrama. Pero ahora, en este ejemplo de esta ocasión, vamos a hacerlo, pero con un ejemplo en un terreno que no está plano, ¿no? Como, no sé si alcancen a ver más o menos la inclinación, pero en este terrenito no está plano, ¿no? Este es plano, pero el terrenito está un poquito inclinado, ¿no? ¿Qué tan inclinado? Vamos a darle medición. Y está más o menos a ese grado de inclinación, ¿no? 3 metros hacia arriba. Y bueno, el terreno mide 100%, ¿no? Aquí está otra vista un poquito más rotada. Y bueno, en este ejemplo, pues obviamente nosotros podemos dar diferentes sistemas de riego, ¿no? Como ya sabíamos que tenemos en donde la bomba está en la parte de abajo y el agua empieza a subir por esa tubería rojita. No sé si la alcanzan a ver. Sube, después sube a la parte de hasta arriba, valga la redundancia, y después empieza a regar, ¿no? Empieza a regar a las tuberías que tienen los emisores y estos empiezan a sacar agua, ¿no? Vamos a hacer un sistemita de riego por microaspersión y entonces este arreglo pues le conviene al vendedor de tuberías, ¿no? Porque pues no tiene caso usar demasiada tubería, pero pues de que se puede, ¿no? Luego tenemos este otro arreglo. En este otro arreglo pues el agua sube, ¿verdad? Sale de la bomba o del depósito de agua, se bombea, llega a la primera tubería de salidas múltiples y luego se riega para arriba, ¿no? Así va el agua encaminando hacia arriba y hasta que llega a todos los aspersores y empiezan a hacer el mojado. Bueno, también tenemos ¿eh? Este también se puede hacer, sube el agua, va subiendo, llega a la tubería principal de salidas múltiples y luego llegan las tuberías más delgaditas, ¿no? Que pues tiran el agua, ¿verdad? Con los microaspersores. Y así tenemos muchos arreglos distintos, podemos proponer diferentes, ¿no? Sin embargo, yo en el ejemplo voy a proponer dividir el terreno en 4 pequeñas parcelas o sectores. Y en cada sector, ¿verdad? Este es el sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. Entonces, en cada sector voy a regar, la idea es que riegue nada más un solo sector a la vez. Es decir, no voy a regar todo al mismo tiempo. Imagínense regar toda la hectárea al mismo tiempo. Entonces, primero voy a regar este sectorcito, este que estoy señalando en color azul. Luego el sector 2, luego el sector 3 y finalmente el sector 4, ¿no? Así los voy a regar. De tal manera que al mismo tiempo solamente se está regando un sector. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo voy a hacer para proponerle? Lo que yo voy a proponer es una manguera que sale, así como la manguerita roja, primero al borde del terreno, sale de la bomba de agua, se va por el borde del terreno, llega al centro y luego se va para arriba, llegando al centro del sector 1, ¿no? De ahí va a salir una manguerita que tiene tuberías de salidas múltiples y que va a tirar agua para arriba y para abajo, así como se ve en el diagrama. Y estas, a su vez, las últimas, las amarillitas, son las que van a tener nuestros microaspersores, ¿no? Cabe mencionar que la idea es que los microaspersores tengan un diámetro de mojado, un radio de mojado de 5 metros o un diámetro de mojado de 10 metros, ¿no? Y bueno, así está el plan. Es el plan para hacer el diseñito, ¿verdad? De ahí, vamos a hacer lo mismo en el otro sector, en el sector 2, lo mismo para el sector 3 y finalmente para el sector 4 lo mismo, quedando que pues todos los sectores se tienen que regar, ¿verdad? De manera uniforme, ¿verdad? Y si ven, de repente hay pequeños espacios en donde no se riega, por si ustedes tienen un camino, yo lo dejé así.
Solo en caso de que quiero darle mantenimiento o quiero un caminito, algo así, hay, ¿no? En este caso, pues está enfocado en el césped, ¿verdad? Y bueno, pues antes de comenzar con el diseño y todo eso, vamos a revisar un poquito de la cuestión de los niveles del agua, ¿no? Y aquí está el ejemplo típico, ¿no? Tenemos una casa de 2 pisos, ¿verdad? Arriba está un tinaco, el que parece gnomo dorado. Está un tinaquito, ¿verdad? Y el nivel del agua del tinaco se marca ahí por una flechita, la flechita está arriba, ahí está el nivel del agua. 2 metros hacia abajo hay una llave, y esa llave la abrí, y miren la fuerza con la que sale el agua, ¿no? Ahí está la foto, a 2 metros de profundidad, ¿no? Es la foto de arriba. Y luego a 7 metros de profundidad, abrí la llave y vean la fuerza con la que sale el agua, ¿no? O sea, el agua sale con todo, ¿no? Entonces, para que vean que importa el nivel del agua, pero considerado desde arriba hacia abajo. Siempre medimos de arriba para abajo, del nivel del agua máximo, donde está, hacia abajo, ¿no? Entonces, ese le vamos a llamar presión. O visto de otro modo, aquí tenemos el diagrama. Si nosotros lo pudiéramos ver como un almacenamiento de agua y hacemos un hoyito para que salga el agua 2 metros hacia abajo del agua, ¿verdad? Y este hoyito tenga de diámetro pues, 1/4 de pulgada. Así saldría el agua, ¿no? Como se ve en la figura de arriba. Y la de 7 metros de profundidad, así saldría el agua del hoyito, ¿eh? Es visto de otro modo. Así es como se comportan todas las tuberías en general. Tenemos que ver desde el nivel del agua superior hacia abajo siempre. Y bueno, partiendo de esto, pues podemos ver que hay diferentes fuerzas de empuje, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esas fuerzas de empuje? La de 2 metros tiene cierto empuje menor que la de 7 metros. La de 7 metros empuja un montón, ¿no? Entonces, aquí les pongo una diapositiva que puse en uno de los videos donde di la explicación de que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado de presión equivale a 10 metros de altura o 10 MSA, ¿no? Metros de columna de agua. Y en este caso, pues al transformarlos, la llave de arriba está soltando el agua con una presión de 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la de abajo con 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso significa que la de abajo le está pegando rudo, la presión. Y bueno, ¿cómo se ve esta altura en un sistema de riego? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el video, ¿verdad? Pero, pues, es algo muy sencillo y espero que quede bien entendido al final. Muy bien, entonces tenemos este terreno, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Habíamos quedado que vamos a regar una sola sección, ¿verdad? A la vez. Y bueno, entonces como vamos a regar una sola sección, primero hay que analizar en cuál de todas las secciones llega el agua con menos energía. Recuerden que a medida que avanza el agua va perdiendo energía. Es como ustedes cuando caminan y van perdiendo energía, van gastando calorías, ¿no? Así el agua va caminando y va gastando calorías. Cuando sube, gasta más energía. Igual cuando ustedes van de subida caminando, se cansan más, ¿no? Entonces, ¿dónde está el gotero? En donde nosotros tenemos mayor gasto de energía. Entonces salimos del pozo de agua, se va gastando energía, se gasta más energía, luego sigue el agua gastando energía. Y por ejemplo, si vamos gastando energía en la sección 3, ahí está, ¿no? Gastamos energía y llegan al emisor más alejado de la sección 3, que es el que está en mayor desventaja, pero no es el que gasta más energía, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que la sección de arriba yo también gasto más energía, ¿no? Gasto lo mismo que tú, pero aparte subo otro tramito, ¿no? Subo más, ¿no? Entonces están de acuerdo las tuberías en que bueno, va a haber más desgaste de energía en este emisor. Luego, del otro lado también dice la sección 2, ¿no? Oye, yo también tengo 3 metros de desnivel y recorro lo mismo que tú, ¿no? Entonces, ambas secciones, la sección 2, 1 y 2, ¿verdad? Recorren la misma cantidad de
de distancia. Entonces ustedes pueden diseñar para cualquiera de esas dos. Entonces es cuestión de que ustedes lo decidan, ¿no? Esa o esa están bien, ¿no? Entonces de ahí, pues yo voy a elegir pues la sección 1, ¿verdad? Pero el emisor de abajo en la sección 1 dice, yo también estoy alejado más distancia. Sí, pero el problema es que tú vas hacia abajo, ¿no? Tú vas hacia abajo como la manguerita hacia amarilla, va para abajo, ¿no? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Ir de bajada o ir de subida? Entonces la respuesta es obvio, es más fácil ir de bajada, ¿no? Porque gastas menos energía. Y de subida gastas más energía. Por lo tanto vamos a elegir el emisor de subida, ¿verdad? Como el emisor que pues sí gasta más, que está en mayor desventaja, ¿no? En el que tenemos que diseñar porque gasta más energía. Entonces ya sabiendo en cuál gotero gastamos más energía, ahora sí nos vamos a esta sección, porque esta es la sección donde está el emisor, el microaspersor que gasta más energía. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Ya lo señalé. Y bueno, entre la tubería, más o menos entre el inicio y final de esta tubería, donde están marcadas por la flechita, hay un desnivel aproximadamente de 1.5 metros, ¿no? Bueno, en realidad es 1.25, ¿no? Pero vamos a suponer que es 1.5, ¿no? Al apagar el sistema de riego, el agua que queda en la tubería se drenaría por los emisores de abajo, es decir, por los microaspersores de abajo. Si apagamos el sistema de riego, se va a vaciar el agua por abajo. Y dicen, bueno, es que eso no está tan bien entendido. Ahí va. Ahorita les explico. Entonces, para evitar que se nos drene el agua cuando apagamos el sistema de riego, vamos a poner algo llamado válvula de retención de drenaje. Y vamos a elegir, hay diferentes en el mercado, ¿no? Hay unas que soportan 2 metros de desnivel, hay unas que abren a partir de los 11 metros, etcétera, ¿no? Depende de quién las fabrique. Pero nosotros vamos a elegir una que soporta 2 metros de desnivel. ¿Y qué significa esto, no? Que soporta 2 metros de desnivel. Significa lo siguiente, ¿no? Bueno, ya puse ahí los 2 metros, porque estos 2 metros de desnivel los va a tener que vencer la bomba, ¿verdad? Los va a tener que vencer la bomba, por eso los pongo ahí. Y entonces, para dar una mejor explicación de qué estoy hablando, por qué la válvula de retención de drenaje, bueno, no sé si alcancen a ver el triangulito morado, simboliza el desnivel. Entonces, hay una distancia de 100 metros de ese triangulito que mide en la base, y en la altura mide 3 metros. Pero a la mitad del terreno, que es nuestro desnivel de la sección 1, la distancia de ese triangulito son 50 metros, ¿verdad? Esa es su distancia. Y su desnivel, pues son 1.5 metros, ¿verdad? Porque pues es la mitad de la mitad son 50 metros, la mitad de 100 son 50, y la mitad de 3 son 1.5, ¿no? Entonces, si lo vemos si ponemos una vista desde donde puse ahí el ojo, vamos a ver algo así. 50 metros de largo y 1.5 metros de desnivel, y la tubería de agua está así, ¿no? Entonces vamos a explicar para qué sirve esa famosa válvula antidrenante, ¿no? Si ya saben esta parte, pues aváncenle un poquito más al video, pero si no, vean cómo funciona. Entonces se enciende la bomba y la idea es que se llenan las tuberías de agua, ¿no? Se van llenando. ¿Qué pasaría si no estuviera esta válvula antidrenaje? Entonces se va llenando la tubería, ¿verdad? Y en teoría, en la práctica se iría primero hacia abajo el agua, ¿no? Pero vamos a suponer que se va llenando igual, y entonces a los primeros emisores en donde llega el agua son los primeros que empiezan a sacar agua. Luego avanza el agua y llega a los siguientes, ¿no? Y luego sigue avanzando el agua hasta que llega a los últimos aspersores, a los últimos microaspersores, y empieza a lanzar el agüita, ¿no? De ahí, ¿qué sucede al apagar el sistema de riego? Al apagar el sistema, resulta que el agua va a empujar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, va a estar intentando salir para abajo, ¿no? Entonces, los emisores, de las partes bajas, siguen sacando agua, ¿no?
porque por ahí está saliendo el agua, ¿no? Entonces, a medida que se va vaciando la tubería, esos emisores, los de arriba dejan de tirar agua y los de abajo siguen tirando, ¿no? Entonces, ya empezarán a sospechar que la parte de abajo va a ser la más regada, ¿no? Entonces, a medida que sigue bajando el agua, sigue bajando el agua, los emisores de hasta abajo siguen tirando agua, ¿no? Y entonces, hasta que el último emisor de hasta abajo es el que tiró la mayor cantidad de agua que los demás. Entonces, y ya se acaba el agua, ¿no? Y entonces otra vez al encender vuelve a hacer el mismo proceso, de tal manera que siempre vamos a estar regando más tiempo en las partes bajas del terreno, ¿no? ¿Qué pasa con una válvula antidrenaje, ¿no? Entonces, en el primer riego inicia, ¿no? El primero, estaba vacía la tubería, inicia el primer riego, ¿no? Entonces, lo que ya habíamos comentado, los primeros emisores empiezan a aventar agua, a aventar más agua, y listo, llega hasta que llega al final, ¿no? Entonces, luego de que apagamos el sistema de riego, ¿qué es lo que va a pasar? La presión que ejerce la bomba se elimina. Entonces cuando no hay presión de la bomba, la tubería pues sigue llena de agua, pero ya no va a haber presión para estar sacando el agua, ¿no? Porque la bomba ya no está ejerciendo presión. Y tampoco el agua se regresa porque hay una válvula check que impide el regreso de drenaje, perdón, el regreso del agua hacia la bomba, ¿no? Entonces el agua intenta escapar, ¿por dónde? Va a intentar escapar por donde están los hoyos de los emisores, ¿no? Los orificios de los emisores. Entonces, en la parte de arriba, o sea, el agua intenta escapar, pero hacia abajo, ¿no? Entonces en la parte de arriba no hay problema, ¿no? Quizás es una fuerza muy pequeñita para salir, pero, o sea, son 0 metros de columna de agua, no hay presión. Pero luego entonces el agua dice, no puedo salir por ahí, entonces voy a intentar salir por abajo. Entonces por abajo va a intentar salir con una presión. Recuerden que la presión se mide desde donde está arriba el agua hasta donde está abajo. Como ya no está la presión de la bomba, solamente está la presión natural de donde quedó el agua. Entonces hasta arriba está la referencia del nivel máximo. Después intenta salir por el siguiente aspersor que está 25 centímetros más abajo, porque ahí puede hacer 25 centímetros de presión. Empieza a empujar al agua. Pero suponiendo que no salga, dice, entonces no salí por ahí, me voy al siguiente emisor. Y ahí porque ahí tengo más carga y le puedo presionar más con 50 centímetros de fuerza. Se intenta empujar. Y vamos a suponer que tampoco sale, ¿no? Entonces dice, bueno, no salgo por ahí, entonces me voy más abajo, porque ahí hay más desnivel y puedo presionar más fuerte para salir, para escapar, ¿no? Y ahí empuja con 75 centímetros en el siguiente aspersorcito, ¿no? En el siguiente microaspersor. Entonces empieza a empujar, pero con 75 centímetros ya de fuerza, ¿no? Porque es el desnivel que hay entre la parte superior del agua y la parte más de este aspersor, ¿no? Se da cuenta que quizás no pueda salir y entonces dice, entonces salgo por la que sigue, por el aspersor que sigue, ¿no? Ahí está 1 metro. Pero resulta que dice, bueno, tampoco puedo salir, aunque estoy empujando mucho con 100 centímetros de presión. O sea, 0.1 kilogramos por cada centímetro cuadrado le estoy aplicando. Pero dice el agua, no puedo salir, entonces intenta salir por abajo. Y ahí está, en el emisor de hasta abajo, está ejerciendo 125 centímetros de presión, o sea, 0.125 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, recordarán que yo les había dicho, voy a poner una válvula de retención de drenaje que soporta 2 metros de desnivel. O sea, la válvula soporta 2 metros, es decir, no va a dejar salir el agua a menos que supere 2 metros de presión, ¿de acuerdo? Y el agua que está en la tubería, que queda en la tubería, está ejerciendo 125 centímetros, o sea, 1.25 metros de presión. Entonces,
fácilmente el agua se sigue quedando en la tubería. Nada más está ejerciendo 1.25 metros de presión y mi válvula de retención soporta 2 metros. Por lo tanto, con eso aseguramos de que toda el agua al apagarse la bomba, toda el agua en las tuberías sigue estando en las tuberías, ¿verdad? Ventajas que en el siguiente riego encendemos la bomba e inmediatamente se empieza a tirar el agua en todos los aspersores, los que están abajo y los que están arriba, en todos. Por eso es muy importante. Bien, recordemos que también vamos a tener aquí una válvula globo al iniciar la sección, cada sección, y una válvula de check de no retroceso para que al final, cuando estemos, cuando la bomba se apague, el agua por la fuerza de gravedad, como la tubería está hacia arriba, no se regrese hacia la bomba, ¿no? Entonces por eso la válvula check, se llama check o de no retroceso, ¿no? Entonces la válvula globo es para que solamente cuando yo quiera regar una sección, solamente voy a regar una sección nada más, ¿de acuerdo? No vamos a regar todas al mismo tiempo, ni siquiera vamos a regar 2 al mismo tiempo, ni 3 al mismo tiempo, nada más vamos a regar una a la vez. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Termino de regar la sección 1, cierro la sección 1 y abro la sección 2. También está cerrada la sección 3 y la sección 4. Las válvulas de la sección 3 y la 4 y la 1 están cerradas. Solamente la 2. Luego, quiero regar la 3. Ok, abro la 3, la válvula de la sección 3 y cierro las válvulas de la sección 1, 2 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, termino de regar en una sección, cierro todas las válvulas y abro nada más la sección que quiero regar después. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entendido esto, pues ya sabemos que la bomba entonces tiene que vencer 2 metros de altura. Eso es para empezar, ¿no? Luego, bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es ver el microaspersor, ¿verdad? Esta es una hojita, una tablita que yo más o menos inventé en base a un aproximado de cómo andan en el mercado algunos microaspersores. Y entonces los modifiqué un poco para eso de los derechos de autor y todo eso, para no meterme en problemas, ¿no? Entonces, lo que hice fue, lo que por lo regular traen los microaspersores, traen una tablita donde dice presión, te indica la presión, el radio y el caudal. Es decir, por ejemplo, si yo a mi gotero le estoy echando una presión de 1.72 bares, voy a obtener, si el emisor está a 1.72 bares, el radio de mojado va a ser de 4.7 metros y el caudal que me va a arrojar va a ser aproximadamente de 1.9 litros de agua cada minuto va a estar sacando. ¿De acuerdo? Entonces, así son esas tablas, ¿no? Pero bueno, resulta que ustedes me dirán, dicen, no, es que yo no quiero la presión en bares. Yo la quiero en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Pues porque para transformarlo de kilogramos a metros y de metros a kilogramos, solo multiplico por 10 y divido por 10 respectivamente y ya, ¿no? Dices, bueno, entonces un bar son 1.01972 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, 1.72 bares, ¿cuántos kilogramos sobre centímetro cuadrado serán? Y aquí viene, ¿no? Entonces, resolviendo la regla de 3, ya saben, es 1.72 por 1.019. Entre 1, pues queda 1.75, ¿no? Entonces, y así voy a hacerle para todas las mediciones de bar, porque los voy a transformar todos, ¿no? Todos esos valores. Entonces me va a quedar así. Ya la presión la voy a tener, en lugar de ponerle presión en bares, le pongo presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado y ya transformé todos los datos, ¿no? Así quedaron. Luego, ¿qué sigue? Lo que sigue es, recordarán ustedes que yo les dije que diseñé para que el radio fuera de 5 metros, ¿no? Pero resulta que la presión, si yo tengo una presión de 2.09 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la flechita que
que marca arriba, me va a arrojar un radio de 4.94 metros. Por otro lado, si tengo una presión de 2.5 kilogramos, me va a arrojar un radio de 5.16 metros, ¿no? Pero resulta que yo quiero 5 metros, ¿no? Entonces, los 5 metros de radio van a andar entre el 2.09 kilogramos y el 2.5 kilogramos, más o menos por ahí de 2.2 kilogramos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero me dirán ustedes, no, es que, ¿sabes qué? Yo quiero algo más exacto, ¿no? Más. Pero ¿qué tal y me equivoco en mi intuición? Y, bueno, si tienes razón, vamos a hacerlo. Entonces tenemos la relación. 2.09 kilogramos sobre centímetro cuadrado corresponden a 4.94 metros de radio. 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado corresponden a 5.16 metros de radio. Entonces, quiero saber 5 metros de radio a X kilogramos sobre centímetro cuadrado, cuántos kilogramos necesitaré para arrojar a 5 metros de radio. Y entonces hacemos una, ¿cómo le llaman? Interpolación, que no es más que la relacionar 2.09 kilogramos sobre centímetro cuadrado menos 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado corresponden a 4.94 metros de radio menos 5.16 metros de radio, ¿no? O sea, lo que hice fue restar la misma columna con la misma columna del lado izquierdo y la misma columna con la misma columna del lado derecho. Eso es lo primero, ¿no? Ahora voy a hacer lo que sigue, pero utilizando la columna de hasta abajo, ¿no? Entonces 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado menos X kilogramos sobre centímetro cuadrado corresponden a 5.16 metros de radio menos 5 metros de radio. Esto pues obviamente la incógnita pues es la X, entonces siguiendo las operaciones de la regla de 3 indican que los diagonales se multiplican como lo dice en la flechita y los de la misma fila se dividen, ¿no? Entonces me va a quedar 2.5 menos X va a ser igual a, entre paréntesis, 5.16 menos 5 por 2.09 menos 2.5 entre 4.94 menos 5.16. Lo que sigue pues ya es aritmética. 5.16 menos 5 pues es 0.16. 2.09 menos 2.5 es una cantidad. Y 4.94 menos 5.16 nos va a dar una cantidad negativa, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí están resumidos. Se dan cuenta que los metros de radio en el numerador del lado derecho con los metros de radio en el denominador del lado derecho se eliminan entre ellos, quedando nada más el punto 16 y el punto 22 respectivamente. Y bueno, nada más hay que hacer la multiplicación y nos va a quedar 0.2981 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya no tenemos otras unidades, ¿no? Pero ahora dices, bueno, ya nada más me falta, me conviene que la X, que está en el lado izquierdo, pasarla del lado derecho. Está restando, entonces pasa del lado derecho sumando, ¿no? Y ahí está, ya la pasé. Ahora, el punto 2981 está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Y ahí está, ya quedó. Ahora hago la resta del 2, como tienen mismas unidades, son kilogramos sobre centímetro cuadrado de ambos números. Entonces nada más los resto directamente, ¿no? Es como restar 5 manzanas menos 3 manzanas, pues 2 manzanas, ¿no? Es lo mismo. 2.5 menos 0.2981 nos va a quedar 2.2, ¿verdad? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y es así como obtenemos, ya ven, no andaba tan mal, ¿no? No andábamos tan mal en la aproximación. Pero bueno, esta es mejor, ¿no? Y entonces, para que funcione ese gotero y para que ese emisor que está ahí señalado arroje 5 kilogramos, arroje el agua a 5 metros de diámetro, de radio, porque es el objetivo, ¿no? Es el planteamiento, que el agua se arroje a 5 metros de radio.
Entonces, para que se arroje a 5 metros de radio, vamos a necesitar una presión de 2.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O dicho de otra manera, son 22 metros, ¿no?, de altura. Recuerden que 2.2 kilogramos por 10 son 22 metros de altura. Entonces, esa es la cantidad que tenemos que vencer. Esa presión también la tiene que abastecer la bomba, la tiene que vencer la bomba. Y ahora falta pues medir lo que resta de la tubería, que es la tubería amarillita. Vamos a ver cuánta pérdida de carga tenemos en toda la tubería. Ahora la pinté de rojo para irnos centrando, ¿no? Entonces vamos a empezar por esa tubería amarillita. Recuerden, no se van a concentrar en otra cosa más que la pura tubería amarillita, ¿eh? Porque es la primera tubería y es la única que nos va a interesar en este momento. No hay más tuberías, ¿de acuerdo? Solamente interésense en este momento. Y entonces, bueno, vamos a medir la tubería de un extremo a otro extremo de esta tubería. Mide 40 metros más los 5 metros de radio de cada lado, pues ya hacen los 50, ¿no? 5 y 5, 10 más 40, 50. Entonces mide 40 metros la sección de punta a punta de esta tubería, ¿no? Pero entonces la tubería amarilla es nada más la mitad. La tubería amarillita nada más mide 20 metros de largo. Es una tubería de salidas múltiples, ¿verdad? Múltiples salidas de agua. El material que yo propongo, ustedes pueden proponer el material que quieran, pero yo estoy proponiendo PVC. Este materialito tiene un coeficiente de rugosidad de Manning, que es el autor que vamos a estar usando, de 0.009. Ese es nuestro factor, ¿verdad? De Manning. Y luego entonces, como estamos en la tubería amarillita, la de salida son salidas múltiples, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la tubería hay varias salidas de agua. Pues es todo lo que significa salidas múltiples, ¿no? La fórmula entonces para calcular salidas múltiples es HF de T es igual a F por K y lo que dice ahí, ¿no? Y bueno, entonces, ¿quién es cada uno de los autores de esta fórmula, de los actores de la fórmula? La K es la rugosidad. Y vamos a usar la de Manning, en donde la K es 10.2136 por Nm al cuadrado. La siguiente variable es la L, la longitud, está bien fácil, ¿no? Pues ¿cuánto mide? 20 metros, ¿no? Ahí está. Esa es la L. Que falta la Q. Híjole, la Q. ¿Quién es la Q? Significa cuánta agua pasa por la tubería, ¿no? Cuánta agua entra a la tubería o con cuánta agua funciona esa tubería en total, ¿no? Y bueno, para saber el gasto o cuánta agua saca esa tubería, cuánta agua se transporta por esa tubería, tenemos que ver cuánta agua sale de los emisores, ¿no? Es la tubería que sale de esos 3 emisores, el total del agua que pasa por la tubería, ¿no? Porque pues no hay más salidas, ni hay más entradas, ni nada, ¿no? Entonces el agua que debe circular por la tubería es el agua que sale únicamente por los emisores, ¿no? Y ya sabemos que en un emisor que trabaja a 2.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, nos va a arrojar 5 metros de radio, pero la pregunta es, ¿cuánto caudal voy a arrojar con un radio de 5 metros? Y bueno, está bien fácil, ¿no? Nada más hacemos lo mismo que habíamos hecho hace rato y ya lo voy a hacer más rápido. Relacionamos las columnas, ¿verdad? Con las columnas, tanto izquierdas como derecha. Entonces 4.94 menos 5.16, columna izquierda, equivalen a 2.13 menos 2.36, columna derecha, como 5 metros menos 5.16 equivalen a y menos 2.36.
Recuerden, es nada más relacionar fila con, columna con columna, tanto izquierda como derecha, y luego hacer la regla de 3, que es multiplicar, bueno, aquí, perdón. Aquí antes para no hacerlo más difícil, pues lo resté de una vez, ¿no? El 4.94 menos 5.16, luego el 5 menos 5.16, y luego el 2.13 menos 2.36, y me quedó de la siguiente manera, ¿no? Luego, seguimos la regla de 3, punto 16 por punto 23 entre punto 22. Y bueno, ¿por qué punto 16 por punto 23? Porque los cruzados se multiplican y los de la misma línea, el resultado se divide, ahí está, entre el punto 22, ¿no? Quedándonos, pues, ahí está, y menos 2.36 va a ser igual a menos punto 16 por menos punto 23 entre punto 22. Y luego, obviamente, metros con metros se elimina y nos queda litros por minuto. Ya una vez con esto, hacemos el quebrado que resulta menos punto 1672, y entonces así nos queda, ¿no? Al final ya me deshice de lo de en medio, nos queda así. Ahora el menos 2.36 de la izquierda me estorba, lo voy a pasar a la derecha. Está restando, pasa sumando, ¿no? Como más 2.36. Ahí quedó. Y como son mismas unidades, pues hacemos una resta directa. 2.36 menos 0.16. Y ahí está, 2.19. Luego, pues ahí está. Entonces, a los 5 metros, ya lo voy a anotar aquí abajo, a los 5 metros de radio, nos va a estar aventando un caudal de 2.1927 litros de agua por cada minuto. Entonces, ese es el gasto de un emisor, ¿verdad? De ese emisor que estoy señalando con la flechita roja, es el gasto por cada minuto, ¿no? Es lo que saca ese emisor cada minuto, porque está arrojando un radio de 5 metros, entonces es lo que saca cada minuto. Pero el emisor de al lado también saca lo mismo, y el de al lado también saca también lo mismo, ¿no? ¿Son todos los emisores de la tubería amarilla? Sí. Recuerden que solo nos enfocamos en la tubería amarilla, ¿no? Lo que sigue. Entonces, el total de agua que debe de entrar en esa tubería para abastecer a los 3 emisores es la suma de los 3 emisores, ¿no? Del gasto que saca cada emisor. Entonces, 2.1927 más 2.1927 más 2.1927 nos va a dar 6.5781. Luego de esto, ya aquí lo anotamos, ese 6.5781 es el total, entonces le vamos a llamar QL. ¿De acuerdo? Luego sigue otro factor que se llama el factor F, donde F tiene que ver, antes de entrar a la tablita de F, les voy a explicar algo. La distancia de la flechita amarilla, vean el diagrama, la distancia de la flechita amarilla al primer emisor le vamos a llamar S0. Luego, la distancia del primer emisor al segundo emisor se va a llamar S. Y del segundo emisor al tercer emisor se va a llamar S. ¿Por qué? Porque la distancia entre emisores tiene que ser la misma, ¿no? No vamos a hacer diferentes distancias entre emisores, ¿no? Entonces, para este problema, si quiero voy a usar una tabla que se llama la tabla de la F. Esta tablita me va a decir que S0 es igual a S, ¿verdad? Esta tablita va a funcionar cuando S0 va a ser aproximadamente igual a S, ¿eh? No tiene que ser idéntico a S, pero sí muy aproximado, ¿no? Entonces S0 va a ser igual a S. Ahí está, ¿no? Y ahí se los marco, esa tablita es para ese caso, y eso significa. Luego, entonces entramos con el número de emisores, que es la N mayúscula. Y el número de emisores, pues van a decir, ¿de quién, no? De la tubería amarilla, que es en donde estamos centrados.
¿Cuántos son entonces? Son 3 emisores, ¿no? Porque esa tubería amarilla, que es en donde estamos centrados, tiene 3 emisores. Luego, la N minúscula. ¿Quién es N minúscula? Se la señalo con una flechita, es la N de la fórmula, que nosotros vamos a usar la fórmula de Manning, entonces ese coeficiente es equivalente a 2, o es igual a 2. Entonces, vemos el cruce entre 3 emisores y N minúscula 2, nos da .518 y es muy fácil obtener la F, así es. Entonces F va a valer .518. Vamos con la siguiente, el diámetro. Como es microaspersión, bueno, yo voy a proponer primero un diámetro de 1 pulgada. ¿Por qué? Porque pues yo quise, ¿no? Igual pude decir 2 pulgadas, pero la experiencia les va a ir diciendo, ¿no? Si no le saben ni no le hallan, empiecen por 1 pulgada, ¿no? En microaspersión. Recuerden que en goteo se empieza por 16 milímetros, ¿no? Pero aquí pues empezamos por 1 pulgada, ¿no? Vamos a suponer que el diámetro de la tubería amarillita es de 1 pulgada, ¿no? Entonces, ahora vamos con el gasto. El gasto viene en litros por minuto. Lo voy a pasar a metros cúbicos por segundo porque la fórmula me exige que nuestro gasto esté en metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a multiplicar por 1. ¿Por qué por 1? Si ven la flechita azul, lo que está entre paréntesis, arriba es 1 metro cúbico y abajo son mil litros, pero 1000 litros es 1 metro cúbico y 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces estoy multiplicando por 1. Entonces no estoy violando ninguna regla, nada. Entonces cualquier cosa que multiplique por 1 sigue siendo lo mismo, ¿no? Y pongo litros en la parte del denominador porque me conviene. ¿Por qué? Porque 6.5781 vienen litros por minuto, donde los litros están en el numerador. Entonces yo pongo en el denominador litros, donde está la flechita. ¿Para qué? Para que se elimine con los otros litros de las unidades del Q. Y lo mismo hacemos con los minutos. 60 minutos. Perdón, 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces, eliminamos unidades y nos va a quedar las unidades de metros cúbicos por segundo o sobre segundo. Y 6.57 entre 60.000 es lo que nos va a hacer el total del gasto que el QL en metros cúbicos por segundo de esa tubería, ¿no? Entonces ya tengo ahora sí mis metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, .0001096, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Ahora sí ya tengo todo porque la fórmula me pide el diámetro en metros. 1 pulgada son 2.54 centímetros, o sea, .0254 metros. La Q en metros cúbicos por segundo, muy bien. La longitud en metros. Perfecto, ya está todo, ¿no? Ahora vamos a hacer la sustitución, ¿no? Vamos a empezar, puse aquí la fórmula abajo. Y voy a empezar por sustituir la F, ¿no? Perdón. Entonces F es igual a .518. Y aquí está, ¿no? Ya solo sustituí, ¿no? Es decir, quité la F y puse el número, ¿no? Luego, ¿quién sigue? La K. Ahí está, la K vale 10.2936 nm cuadrada. Y aquí está, ¿no? Ya la sustituí. Luego, ¿quién sigue? La L, ¿no? La L, en lugar de la L voy a poner el 20 metros. Y ahí están los 20, ¿no? Luego, la D de diámetro, ¿no? En lugar del diámetro voy a poner .0254. Y ahí está. Luego, la QL. QL, aquí está. Entonces, en lugar de la QL voy a poner su valor. Y ahí está, ¿no? Ahora nada más me falta saber nm cuadrada, m y n, ¿no? Nm cuadrada es .009, ¿no? Por ser el material PVC. Y lo sustituyo y ahí quedó, ¿no? .009 al cuadrado. Luego, la m
la ecuación de Manning dice que la M vale 16 tercios y es la ecuación que vamos a usar. Entonces, 16 tercios. Y luego la N de la ecuación de Manning, ya sabíamos por la tabla de la F. Entonces, la N va a ser igual a 2, ¿no? Y ya ahí está perfecto. Ahora, ya una vez que tenemos todo, pues bueno, yo les recomiendo que si tienen un celular o una calculadora pequeña, o su celular no tiene la modalidad científica, yo les recomiendo que hagan paso por paso, ¿no? Por ejemplo, primero el punto 009 lo eleven al cuadrado, el punto 0254 lo eleven a la 16 tercios. Un error muy común que me ha pasado mucho que me comentan es el punto 0254 lo elevan a la 16 y luego lo dividen entre 3. Procuren de poner 16 tercios entre paréntesis, el 16 tercios para que les haga bien la operación. Y el punto 00109635 del gasto también lo podemos elevar al cuadrado, quedándoles algo así, ¿no? ¿Para qué? Pues para no revolverse, ¿no? Entonces ya después multiplican todo directo, punto 518 por 10.2936 por punto 0.000081 y así, ¿no? Entonces a mí me dio, para esta operación, me dio para una pulgada, me dio una pérdida de carga, HFT, que es la pérdida de carga, de punto 0.334 metros. O sea, 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros de pérdida de carga con una pulgada, ¿no? Entonces dices, bueno, le puedo poner una tubería más chiquita, ¿no? Entonces voy a probar ahora con media pulgada, ¿no? Con media pulgada hice lo mismo. Recuerden que ahora lo puse en rojito. Ahora es media pulgada, entonces son .0127 metros. Entonces estos .0127 metros son en la fórmula nada más cambié ese dato, ¿verdad? El .0127. ¿Por qué? Pues porque lo demás no cambia, ¿no? Nada más cambia el diámetro, ¿no? Lo demás es misma rugosidad, mismo gasto, misma longitud, solo cambió el diámetro. Y entonces me da una pérdida de carga de 1.34 metros, ¿no? Y bueno, pues está más o menos, ¿no? O sea, no, 1.34 pues puede que ya pase, ¿no? Pero dices, bueno, es que la de media pulgada pues ya no es tan manejable o no le puedo meter bien los aspersores y dices, o bueno, hay dinero y puedo bajarle a la pérdida de carga. O muchos dirían, es que hay 1.5 metros de desnivel entre el inicio y entre la parte más baja y la parte más alta de la parcela. Entonces te conviene bajarle ese 1.34 metros para que, o sea, tengas la misma cantidad de agua saliendo en todos los emisores. Entonces procura disminuir al máximo las pérdidas de carga por la pendiente, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos con 3/4. Y con 3/4 pues me salió una pérdida de carga de 15 centímetros, o sea, .15 metros. No es mucha, ya está perfectamente pasable, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar en 3/4 de pulgada, la tubería amarillita. Y ahí está, ¿no? Entonces lo voy a dejar en esos 3/4. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Entonces voy a marcar en mi mapa .155 metros de pérdida de carga, lo redondeé, ¿no? .1549 son .155, ¿no? Y un diámetro de 3/4 de pulgada. Y también voy a anotar el gasto, ¿no? En metros cúbicos por segundo, que fue .001096 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces ya lo voy a anotar en mi plano y aquí están los datos, ¿no? Esa pérdida de carga, los .155, los voy a anotar como una alturita, ¿verdad? Es una altura, va a ser como una altura en la tubería, porque es lo que representa, es una pérdida, ¿no? ¿Quién debe de superar esa pérdida? La bomba, porque la bomba es la fuente de energía, ¿no? Del agua. Entonces esa pérdida la tiene que superar la bomba, ¿no? Entonces eso con 3/4 de pulgada es importantísimo anotarlo en su plano,
Porque luego me dicen, no, es que me salieron .15 con 3/4, pero yo decidí ponerle media, ¿no? No, pues ahí ya está mal tu plano, ¿no? Entonces, o sea, .55 metros con 3/4 de pulgada. Y el gasto, esos son los datos que vamos a ocupar, ¿no? Recuerden, fueron de la tubería anterior, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Ya terminamos hasta aquí, ya olviden esta tubería, excepto por los datos que están ahí, ya olviden todo lo demás. Ya terminamos con esa tubería, ¿no? Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue quién está en el camino. ¿Quién está en el camino? La siguiente tubería, esa que se ve en color amarillo. Es la siguiente tubería. Ahora sí, enfóquense en esa tubería. Esa es la tubería que nosotros vamos a estar calculando en este momento. Bien, ¿cuánto mide esa tubería? Mide 45 metros, ¿va? ¿Por qué? Pues son 45 metros de largo, y para completar el terreno son más 5 metros de diámetro de los goteritos, de los microaspersores. Y ahí está, ¿no? Entonces son 45 metros de largo, ¿no? Luego también tiene salidas múltiples de agua, ¿sí? Entonces aquí está en un puntito rojo, puse, esa es la primera salida de agua que tiene. ¿Por qué? Porque esa salida se va hacia una tubería que sube, pero también va a una tubería que baja, ¿no? Luego hay otra salida que sube, que lleva el agua hacia una tubería que sube y una tubería que baja, ¿no? Me refiero al nivel del terreno, ¿no? Con respecto a la pendiente. Otra salida que lleva el agua hacia los diferentes microaspersores. Y hay muchas salidas, ¿no? En total son 2, 4, 6, 7 salidas de agüita, ¿no? Entonces, el material es de PVC, por lo tanto su coeficiente NM es .009, ¿no? Y ahí está, esa es nuestra tubería, ¿no? Recuerden, estamos en la tubería amarilla, ya la otra ya fue, ya. Porque el error de muchos es mezclar tuberías con tuberías. No mezclen. Es una sola tubería a la vez. Entonces, estamos en la tubería amarillita, ¿no? Luego, entonces para calcular la pérdida de carga en esa tubería amarillita, también usamos la misma fórmula que ya conocemos, ¿no? Mismo coeficiente K y todo, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? Ya sabemos quién es K. L de esta tubería, ahora de esta tubería, es 45. La Q de esta tubería, miren, para la Q es una explicación más especial. ¿Por qué? Porque miren, esa tubería, la que estoy marcando en rojito ahorita, ¿de acuerdo? Esa tubería nos está pidiendo .0001096 metros cúbicos por cada segundo de agua. Pero también la tubería de abajo, la que está abajo, esta amarillita, ¿ya la vieron? No sé si ya la vieron. Esa amarillita nos está pidiendo .000109735. ¿Por qué? Porque también tiene 3 aspersores, ¿no? Entonces son 2 tuberías en total que son alimentadas por ese emisor, ¿verdad? Entonces obviamente por ese emisor tienen que salir .00109735 por 2, ¿no? Que es .00021.927 metros cúbicos por segundo de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Pues nada más sumé la salida de cada tubería que contienen los aspersores. La sumé y pues eso salió, ¿no? Entonces ese es el Q que emite, ¿no? Luego, pero también el emisor de atrás también saca esa misma cantidad de agua, ¿no? Y también el emisor que está atrás saca la misma cantidad de agua, ¿no? Y todos hasta el primero también sacan la misma cantidad de agua, ¿no? O sea, todos esos emisores sacan la misma cantidad de agüita. Luego, como sacan la misma cantidad de agüita, pues el gasto, el QL de esta tubería va a ser todo el gasto que ocupa esa tubería, ¿no?
¿Y quién es todo el gasto que ocupa esta tubería? Es el 0.00021.927 de cada emisor multiplicado por el número de emisores, ¿no? ¿Cuántos emisores son? 7. Ahí se ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 7, ¿no? Son los puntitos rojos, ¿no? Y entonces eso nos da como resultado que para que funcione esa tubería debe de estar circulando 0.001534 metros cúbicos por segundo de agua. Y entonces, pues, ese va a ser nuestro QL de la tubería, de esta tubería amarillita, ¿verdad? Ahora, con respecto a la F, miren, aquí la S0 claramente se ve que es más pequeñita que la S, ¿no? Porque la S, recuerden que es distancia entre emisores. Y la S0, distancia desde que inicia la tubería, de salidas múltiples, hasta que inicia el primer emisor. Entonces, S, pues nuevamente, pues es la misma S para la distancia entre un emisor y otro. ¿Por qué? Porque la idea es que todos los emisores estén a la misma distancia, ¿no? Entre ellos. Entonces aquí resulta que S0 está más chiquito que S. Y está más aproximadamente, S0 es la mitad de S, ¿no? Por eso S0 es igual a S entre 2. Es un aproximadamente, tiene que ser muy, muy aproximado. Entonces se usa esta tablita. Esta tablita parece igual que la otra, pero cambia en eso. Si se fijan ahí en el cuadrito rojo dice S0 es igual a S entre 2. Entonces ya una vez que tenemos la tabla correcta, vemos cuántos emisores hay. N mayúscula es el número de emisores. Hay 7 emisores, ya los marcamos. Y luego la ecuación de Manning, N minúscula es 2, ¿no? Ahí está, el cruce es .363 y ese es nuestro valor de F. Y ahí está, ¿no? Ahí está nuestro valorcito de F, está bien fácil, ¿no? Luego, también vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho la vez pasada. Ir sustituyendo. El punto 363 vale F. Pues entonces en lugar de la F, ya escribimos la fórmula hasta abajo. En lugar de la F, anotamos su valor, ¿no? En lugar de K, también ya sabemos cuánto vale K. En lugar de K, anotamos el valor de K. Ya sabemos cuánto vale L. En lugar de L, anotamos el valor. En lugar de la letra L, anotamos el 45. En lugar del diámetro, anotamos el diámetro. Luego, en lugar del QL, anotamos el valor del QL. Y lo mismo para el material. En lugar del NM, anotamos cuánto vale el punto 009. Luego anotamos en la M el 16 tercios. Y en la N anotamos el número 2. Recuerden que esos son de Manning, ¿no? Son los coeficientes de Manning. Luego ya resolvemos cuánto vale HF de T. Y a mí me dio 10.32 metros. Obviamente tiene que darles eso, ¿no? Porque si no, chequen si el 16 tercios del denominador está entre paréntesis. Si no está entre paréntesis, pónganlo entre paréntesis para que les salga el mismo resultado que a mí. Entonces, HF de T mide 10.32 metros, ¿no? Y bueno, dices, bueno, es que pérdida de carga de 10 metros significa que al inicio va a tener más o menos 10 metros más de carga que al final. Es decir, al inicio va a haber, por ejemplo, asumiendo que no haya otra presión, 10 metros, ¿no? Y al final van a llegar 0 metros de carga, ¿no? O sea, nada, ¿no? Entonces, y 10 metros de diferencia de presión es bastante. Para mi gusto es mucho. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Yo lo que veo es que se me hace excesiva la pérdida de carga. Entonces, si quiero que sea menor la pérdida de carga, tengo que aumentar el diámetro, ¿no? Entonces, aumentamos el diámetro. Con 1 pulgada salió 10 metros, ¿no? Aumentamos a pulgada y media, 1.5 pulgadas. Y ya bajó la pérdida de carga a 1.18 metros.
Entonces, sin embargo, por la cuestión de la pendiente todavía me causa ruido si ese 1.18 metros sea suficiente. ¿Y por qué? Porque miren, entre el gotero que señalo con las flechitas rojas, el de arriba y el de abajo, hay un desnivel de 1.25 metros, ¿de acuerdo? O sea, ya de por sí hay ese desnivel, ¿no? 1.25 metros. Luego, pero también hay una diferencia de energía de 1.18 metros, asumiendo que tengamos el diámetro de 1.5 pulgadas. Vamos a tener 1.18 metros de altura, que también es diferente, ¿no? Del primer punto con respecto al último punto, ¿no? Luego tenemos que tener también, hay una diferencia de 0.155 metros por cuestión de la tubería de salidas múltiples de los emisores estos, ¿no? Entonces en total son 2.585, ¿no? metros de diferencia. De hecho, todavía me faltó contar la diferencia de carga, pero bueno, ahorita les explico por qué no. Pero entonces hay un desnivel de 2.585 metros, ¿no? Entre el aspersor desde hasta arriba y el de hasta abajo, ¿no? Entonces ese desnivel de 2.558, si regresamos a nuestra tabla de presión caudal radio, vamos a ver que 22 metros pues son es lo que está trabajando el microaspersor el de hasta arriba, ¿no? Ese está trabajando con 22 metros. Y entonces el de hasta abajo, si este microaspersor le llegan 22 metros, o sea, lo que les comentaba, a ese microaspersor le llegan 22 metros, a este le llegarían 22 metros más 2.585 metros, ¿no? ¿Cuáles? Pues las diferencias, ¿no? Porque ahí todavía no se gasta la energía en recorrer toda la tubería amarilla y en recorrer la última tubería roja, ¿no? Ahí todavía no gasta esa energía. Y de alguna manera incluso se compensa porque, o sea, como es de bajada, se puede compensar eso con la pérdida de carga, ¿no? De la tubería. Entonces la tomé como cero, ¿no? Para llegar al punto más bajo, ¿no? Sin embargo, entonces ahí se le llegarían, al gotero de hasta abajo le llegarían 22 metros de columna de agua, más el 2.585 metros, ¿no? Le llegarían 24.585, ¿no? Porque recuerden que es energía que no ha gastado, ¿no? Le llega más energía que con respecto al último. ¿Y cómo es esta energía, no? Entonces, a 22 metros se está sacando 2.19 litros por minuto. Con 24.5, más o menos, está sacando 2.36 litros por minuto. Ahora, esa es una diferencia, ¿no? 2.19 no es igual que 2.36. Entonces la diferencia es 2.36 menos 2.19 son 0.17 litros cada minuto. El porcentaje de diferencia, el porcentaje del de arriba es 92.79 con respecto al de abajo, ¿no? Lo cual quiere decir que entre el de arriba y el de abajo, hay una diferencia de 7.2% menos de agua entregada, ¿no? O sea, el de arriba va a entregar menos agua y el de abajo va a entregar más agua, ¿no? Porque tiene más presión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer, no? Lo que debemos de hacer es decir, bueno, dependiendo de ustedes, de si están dispuestos a regar un 7.2% menos de agua abajo que arriba, ya se puede quedar así. Si son muy exigentes, muy perfeccionistas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aumentar el diámetro, ¿no? En lugar de perder 1.18 metros, con 1.5 pulgadas, están en azul, podemos ponerle 2 pulgadas, ¿verdad? Y ya nada más perdemos 25 centímetros de carga, ¿no? Y esto nos va a bajar en lugar de 7.2%, quizás un 4% o 3%, ¿no? De diferencia entre el de arriba y el de abajo, y lo cual es muy bajito, ¿no? Aunque para mí ya está más o menos, porque 10% para mí es el máximo que podría permitir, ¿no? Y 7.2% es menor que 10%, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ok. Entonces, nos quedamos con esa tubería. Con esa tubería de 1.5 pulgadas. Y de 1.18 metros de pérdida de carga. Y también vamos a quedarnos con el valor del gasto, ¿no? Del caudal. Y ahí lo vamos a poner como en nuestro planito 3D. Entonces la pérdida de carga es 1.18 metros. Ese simbolito de que parece un circulito y una rayita es el diámetro. Me parece que la letra Fi, me corrigen, ¿no? Por favor. Es de 1.5 metros y de 1.5 pulgadas de diámetro. Entonces agregamos el gasto. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para la siguiente tubería. Y hasta ahí nos vamos a nuestro mapa 3D. Y ahí lo agregamos, ¿no? Obviamente también el 1.18 lo expresé como una altura y lo pongo al centro de la tubería. No es que esté al centro, ¿no? Está distribuida a lo largo de toda la tubería. Pero es para verlo gráficamente, ¿no? Cómo se ve. Entonces lo ponemos como una medición parada porque es una altura, ese 1.18 metros, ¿no? Muy bien, de ahí lo que sigue es calcular ahora esta tubería negra, ¿no? Es la única que falta, ¿no? Y esa pues ya está bien fácil porque primero vamos a ver cuánto mide, ¿no? 75 metros son de este tramito que está aquí, señalado, más 50 metros de este otro tramito que está al borde del terreno y 10 metros de este otro tramito que está de la esquina del terreno hacia donde está nuestra bomba. Es una tubería simple, sí, porque no tiene ninguna salida múltiple, ¿no? Es más, no tiene ninguna salida de agua más que está al principio y el final y ya. Entonces esas tuberías simples se calculan con la fórmula HF es igual a 10.2936 NM cuadrada Q cuadrada entre D por L, ¿no? Y esa es nuestra formulita. Entonces hay que obtener primero, voy a obtener los datos, la longitud de esa tubería. Vamos a suponer que toda esa tubería es del mismo diámetro. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que es del mismo diámetro. Ustedes pueden hacerlo como quieran, pueden variarle los diámetros, pero yo voy a suponer que es del mismo diámetro. Entonces, va a ser de 135 metros porque es la suma de 75 más 50 más 10, ¿no? Ahí está, son L 135 por lo tanto. Luego, el gasto de la tubería negra es el gasto que le entra a la tubería, a la tubería rojita, ¿no? La primera tubería rojita que está pegada con la negra. Ese es el mismo gasto, ¿no? Y ahí lo pusimos, ¿no? A propósito, porque es con el gasto que trabaja esa tubería rojita, ¿no? Señalada por la flecha. Entonces, punto 00 15 34 89. Y ahí lo teníamos, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Entonces, ese gasto es el que está manejando esa tubería señalada con la flechita. La roja que está señalada con la flechita roja. ¿Por qué? Pues porque como es el gasto que ocupa, a fuerzas la negra tiene que entregarle ese gasto, ¿no? Y quedándonos ese gasto, ¿no? El material es PVC, NM es igual a 0.009, por lo tanto, ¿verdad? Y el diámetro, entonces el diámetro, miren, yo voy a proponer el mismo diámetro de la tubería que está señalada con la flechita roja. El mismo diámetro, ¿por qué? Porque pues, sería como que absurdo poner un diámetro más chico, ¿no? Pues, y nos quedó de pulgada y media, de 1.5 pulgadas de diámetro. Entonces también voy a proponer ahora la tubería negra que sea de 1.5 pulgadas de diámetro, ¿no? Recuerden que ahorita estamos solamente en la tubería negra, ya la otra ya quedó olvidada, ¿eh? O sea, calculan una sola tubería a la vez. Es como si quisieran comer, no sé, algo que les guste con sal y algo que les guste con azúcar, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? O sea, no lo van a disfrutar porque por un lado tienen la sal y el azúcar, hasta se van a confundir, ¿no? Y hasta igual y sabe feo, ¿no? Entonces, por eso,
solamente una tubería a la vez, no van a estar mezclando datos de otras tuberías, ¿no? Que hasta ahorita no hemos mezclado, ¿no? Entonces, el diámetro que proponemos para la tubería negra es de 1.5 pulgadas. Luego, entonces vamos a empezar a sustituir. Arriba está la fórmula y abajo es donde puse otra vez la fórmula en color negro, pero en esta voy a sustituir, ¿no? Empezamos, ¿no? Sustituimos el valor de NM, que es 0.009. Luego sustituimos el valor de Q, que es 0.00153489. Luego el valor del diámetro, 0.0381, que es el 1.5 pulgadas. Luego el valor de la longitud, que son 135 metros, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos estos datos, calculamos, recuerden, hacerlo paso por paso y bien hecho, por favor. Y nos va a quedar una pérdida de carga de 9.81 metros, ¿no? Que la verdad, pues, como si fuera a regar nada más esa sección, la única que fuera a regar, diría, pues está bien, ¿no? Porque no le afecta la pérdida de carga, pues a las demás, ¿no? Pero en este caso, si dejo esa cantidad de pérdida de carga, tengo que comprar una bomba más potente, ¿no? Con mucha furia, ¿no? Y la otra, o sea, tengo que comprar una bomba más potente, y también la otra es que tengo ¿cómo se llama? Y voy a tener mucha presión, una presión muchísimo más alta en las primeras secciones. Y no queremos eso, ¿no? Queremos que casi todas las secciones, o que todas las secciones tengan casi la misma presión, ¿no? Entonces voy a tener que aumentar el diámetro, no lo voy a dejar en 1.5, lo voy a aumentar a 2 pulgadas, ¿no? Y ya con 2 pulgadas vuelvo a calcular todo, ¿verdad? El HF, que en realidad nada más en la fórmula nada más cambian las pulgadas, porque todo lo demás permanece igual. Y ahora ya nada más tengo 2 metros de pérdida de carga, lo cual es razonable, ¿no? O sea, de hecho para mí está bien, ¿no? Me voy a quedar con ese 2, ¿verdad? Por lo tanto, 2.1164, que es el valor de la pérdida de carga, con un diámetro de 2 pulgadas, lo voy a anotar, y aquí está, 2.1164 metros, con un diámetro de 2 pulgadas. De ahí lo que voy a hacer es obviamente poner el gasto, ¿no? El gasto que circula por la tubería negra sigue siendo 0.00153489 metros cúbicos por segundo. Estos dos datos los voy a poner en la parte de arriba, junto con las pérdidas de carga, pero primero vamos a calcular. Entonces miren, todo esto fue para decir también que la bomba tiene que superar las pérdidas de carga. ¿Cuáles? Tiene que superar los 2.1164 metros que se pierden en la tubería negra. Luego, más el 1.18 metros que se pierden en la tubería señalada por la flecha roja. Luego, los 0.155 metros que se pierden de energía al pasar por la tubería que está señalada por la flecha roja. Luego también tiene que superar la bomba los 2 metros de la válvula antidrenante, ¿verdad? Para que no se nos vaya a vaciar toda nuestra agua al apagar el sistema de riego. Y tiene que vencer los 22 metros para que el emisor lance el agua a 5 metros de diámetro. También tiene que vencer los 3 metros de desnivel, desde el nivel de donde está la bomba hasta donde está el punto más alto de la parcela. No dije desde el nivel más bajo del terreno, sino desde el nivel donde está la bomba hasta la parte más alta del terreno, que en este caso coincide con el nivel más bajo del terreno, pero siempre se tiene que ver con respecto a donde está la bomba, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todas esas pérdidas las tiene que superar la bomba, ¿no? Porque es la única fuente de energía que va a estar alimentando el sistema de riego. No hay ninguna otra fuente de energía. Entonces, eso nos va a dar en total una pérdida de carga de 30.45 metros de columna de agua, ¿verdad? Y de ahí, pues, voy a poner, ya lo puse más abreviado. Entonces, pérdidas de carga son 30.45 metros y el gasto 0.00
15 metros cúbicos por segundo. Entonces ya está fácil, la bomba nada más tiene que superar los 30 metros y dar de gasto 0.0015, ¿no? Entonces, pero a mí no me conviene, voy a transformar ese gasto de metros cúbicos por segundo, lo voy a pasar a litros por minuto. ¿Y cómo lo paso? Pues multiplicando 2 veces por 1. El primer 1 son 60 segundos, es un minuto. Y el segundo 1 es 1000 litros, son un metro cúbico, ¿no? O es un metro cúbico. Entonces, recuerden, igual por maña puse los segundos arriba y los metros cúbicos en el denominador. Entonces, para que se eliminen, numerador con denominador, los segundos se eliminan. Y numerador con denominador, los metros cúbicos se eliminan. Y nos quedan nada más unidades, litros sobre minuto. Entonces, 0.0015 metros cúbicos por segundo son 92.09 litros por minuto. Y ya nada más, una vez que tengo estos datos, ¿qué es lo que hago? Ya lo voy a poner, bueno, cabe mencionar que las pérdidas de carga fueron 30.4514 metros de columna de agua, pero le vamos a agregar 10% por la cuestión de la carga localizada. ¿Qué es la carga localizada? Pues son los codos, las uniones, las reducciones, las válvulas, las válvulas tanto de globo como las check. ¿Por qué? ¿Por qué son localizadas? Porque miren, es como ustedes vayan corriendo por una calle a toda velocidad. Luego den vuelta en la esquina. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a toda velocidad y en la esquina tienes que frenarte un poco, ¿no? Y entonces de ahí ya vuelves otra vez a correr a máxima velocidad para el otro lado, doblas en la esquina, ¿no? Entonces así le pasa al agua, ¿no? En las esquinas choca y se va a otro lado, ¿no? Entonces son pérdidas de carga localizadas, ¿no? O le llaman accidentales o sí, más comúnmente localizadas, ¿no? Y bueno, entonces vamos a agregar un 10% por carga localizada, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo agregamos? Se lo agregamos, bueno, aquí ya nada más el 92 lo puse ya sin los otros datos. Entonces, para agregar la carga localizada son 30.4514 más 0.1, o sea, el 10% de 30.4514, que nos da un total de 33.4965 metros. Y listo. Entonces, nuestra bomba tiene que superar 92 litros por minuto y 33.49 metros de altura. Luego, ¿qué hacemos? Voy a poner esto en color rojito y lo voy a poner en la esquinita. Ahí está, siguen siendo los 33.49 metros y los 92 litros. ¿Qué sigue? El definir el equipo de bombeo. Miren, hay dos maneras para elegir el equipo de bombeo. Una es, ya casi finalizamos. Una es definir el equipo de bombeo mediante la fórmula. O la otra, ir a la gráfica curva gasto, ¿no? Como ya hemos visto por la fórmula, esta vez lo voy a hacer con la gráfica curva gasto. Y bueno, a mí en lo personal me gusta más usar la curva gasto-carga, ¿no? O caudal altura, luego le llaman, ¿no? Depende, ¿no? Pero donde viene el gasto, en la gráfica, contra la altura, ¿no? Al gasto también le llaman, el gasto recuerden que es el caudal, ¿no? El gasto es el caudal o el flujo, ¿no? También le llaman, ¿no? Flujo altura, gasto altura, caudal altura, y así más o menos, ¿no? O luego viene flujo contra presión, ¿no? Pues si viene en presión, pues ya nada más ustedes lo transforman ya sea su pérdida de carga la transforman a presión o su presión la transforman a altura, ¿no? Y ya, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Pero miren, para no hacerlo muy largo, aquí vamos a empezar con una bomba de un HP que obviamente pues, yo sé que no va a pasar, pero empezamos por la de un HP porque es pues una bomba pequeñita. Entonces voy a dibujar ese 33.49, lo pongo ahí en la gráfica, ¿verdad? En la gráfica gasto altura de la bomba de un HP, ¿verdad? Recuerden que tienen que ser en las mismas unidades, ¿no? Metros con metros, ¿no? Y en la intersección de la gráfica con nuestra
nuestra línea asintótica, perdón, con nuestra línea vertical, ¿verdad? Ahí vamos a ver la intersección. ¿Eso qué significa, no? Que a 33.49 metros, ¿verdad?, de altura, la bomba te va a estar arrojando 23 litros por minuto. No le pidas más. Si quieres esa presión de 33 metros, te va a arrojar 23 litros por minuto. Ok. Por otro lado, si, pero tú no necesitas 23 litros por minuto. Necesitamos 92 litros por minuto. 23 litros por minuto es muy poquito. Necesitamos 92, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Dices, bueno, es que... Ok. Entonces, si lo vemos del otro lado, es lo mismo, ¿no? Si graficamos primero 92 litros, quiero que me saque 92 litros por minuto. Ok, vamos a la gráfica, ponemos la línea hacia arriba, ¿verdad? Horizontal, vertical. Y vemos la intersección, dibujamos una línea horizontal. Y vemos a qué altura nos da. Nos da 14 metros. Entonces, si yo tengo si yo le pido a la bomba que saque 92 litros de agua por minuto, la de un caballo solamente me va a levantar 14 metros de altura. Pero nosotros necesitamos 33 metros de altura, ¿no? No necesitamos nada más 14, ¿no? 14 es muy bajito. Necesitamos 33. Entonces está claro que la bomba de un HP no nos sirve para este ejemplo, ¿no? Luego, entonces, ¿qué procede? Pues incrementar la potencia. Les recuerdo que esta gráfica, pues yo la inventé, ¿verdad? Es en base a algunos fabricantes. Por eso, ustedes siempre tienen que checar. Cada fabricante tiene su curva gasto-altura para que lo consulten, ¿no? Todos lo tienen, ¿no? Y como son diferentes las eficiencias de las bombas y todo eso, siempre cada fabricante va a tener su gráfica gasto-altura. Por eso, recomendabilísimo buscarla siempre, ¿no? Entonces vamos a incrementar a la de 1.5 caballos, ¿no? Dices, bueno, la de un caballo no funcionó definitivamente, ¿no? Voy a aumentar a la de 1.5 caballos. Miren, también les comento que estoy usando bombas centrífugas, ¿eh? No estoy buscando, porque hay bombas, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, pero hay bombas, las bombas centrífugas lanzan mucho gasto, y con potencia, ¿no? Las que no son centrífugas lanzan un gasto muy bajito, pero una altura muy, muy grande, ¿no? Entonces, tienen ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, esta es la gráfica curva gasto, que igual yo la inventé, ¿no? Pero más o menos así van los datos. Les voy a mostrar el procedimiento, más o menos cómo se hace. No la inventé totalmente. La grafiqué en base a promedios de algunos fabricantes, ¿verdad? Y así me salieron más o menos los datos. Entonces, ¿cómo entramos con la de 1.5 HP? Por ejemplo, voy a graficar la pérdida de carga, que es de 33.49, ¿no? Dibujo la línea horizontal y luego en la intersección pongo la línea vertical, ¿no? Entonces, cuando yo tengo 33, ¿qué significa, no? Que cuando esta bomba me levanta 33.49 metros de altura, me está dando 92 litros de agua por minuto, ¿no? Y dices, wow, esto es perfecto, ¿no? Esta bomba es perfectísima o sea, ni mandada a hacer, ¿no? Pues sí, efectivamente, ni mandada a hacer, ¿no? Pero miren, tomen en cuenta también que probablemente por el tiempo, ¿verdad? Después de que la compran, un tiempo después probablemente baje su potencia, no sé, algo llegue a pasar. Entonces, yo no pondría una bomba si me salió ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden también que se mide en condiciones de laboratorio, ¿verdad? Con condiciones ideales. Entonces, por eso, chequen mejor. Yo me iría por una bomba un poquito más grande. Y entonces, está muy cerca del rango buscado.
Y también no damos chance a que, por ejemplo, algunos goteros puedan estar, tengan mucha varianza a la hora de aventar el agua, porque no avientan exactamente el caudal que nosotros diseñamos. Y entonces lo que vamos a hacer para evitar ese tipo de cosas, vamos a incrementar la potencia, ¿no? Porque está demasiado cerca del rango, ¿no? Y entonces la bomba de 2 HP más o menos está así, su gráfica. Entonces entramos igual con el tren, ahora con el 92. Entonces está el 75, la primera línea negra es el 80, la segunda línea negra es el 90 y la línea rojita vertical es el 92.09 litros por minuto. De ahí vemos la intersección y la intersección nos da 36 metros. Es decir, esta bomba, cuando te está arrojando 92 litros por minuto, te lo está arrojando con hasta una altura de 36 metros, ¿no? Que es justo lo que buscamos, ¿no? Es exactamente lo que buscamos, ¿no? De ahí, pues, vemos que, o sea, 36 metros está muy bien. Bueno, para mí está perfectísimo. La altura igual, o sea, perdón, la altura está bien y el gasto está muy bien. Está súper bien, ¿no? Entonces yo me quedaría con la bomba de 2 HP. ¿Y por qué? Porque esa cumple mis requerimientos, da 92 metros sin problemas y me lo levanta a 36 metros. Es más, da hasta 100 litros de agua y me sigue cumpliendo con la altura que yo necesito, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en caso de que no se hubiera cumplido ninguna bomba pequeña, ¿no? Pues lo que hay que hacer es disminuir las pérdidas de carga, ¿no? Es decir, subir el diámetro a todo, ¿no? No a todo, quizás a los diámetros que estén causando mayor pérdida de carga, hay que subirlos, ¿no? Y eso les va a hacer que su bomba sea más pequeña, ¿no? Entonces es cuestión de ustedes, del tipo de trabajo que estén desempeñando. Y bueno, también de cuánta electricidad estén dispuestos a gastar, cuánto dinero estén dispuestos a gastar en aumentar un diámetro a las tuberías, etcétera, ¿no? Entonces quedó esa bomba de 2 HP, ¿no? La pérdida de carga, pérdida de carga se cumple, 33 metros, el gasto se cumple, entonces queda la bomba de 2 HP. El primer tramo quedó de 2 pulgadas, el último tramo el siguiente tramo quedó de 1.5 pulgadas y el último tramo quedó de 3/4 de pulgadas, así para todas las secciones, obviamente haciendo como un espejo, ¿no? Entonces, las múltiples de todas las secciones van a quedar de 1.5 pulgadas, las que entregan agua a las ramitas que tienen los aspersores. Y las ramitas que tienen los aspersores, todas van a ser de 3/4 de pulgadas. Y bueno, entonces eso es todo, ¿no? Ese es un pequeño sistema de riego con desnivel, ¿verdad? Y este es riego por aspersión, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, cualquier cosa me dicen. Yo les agradezco mucho haber escuchado este video. Y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden mandar mensaje. No duden en preguntar, aquí van a surgir miles de dudas, yo estoy seguro porque yo así las tuve en su momento cuando aprendí. Bueno, muchas gracias, buen día a todos, hasta luego.